Los sucesos de las últimas semanas demuestran que el pueblo ecuatoriano finalmente se cansó del estilo del gobierno, un estilo abusivo, atropellador, agresivo, violento y mentiroso. La prensa internacional lo ha recogido con toda fidelidad. Por supuesto, nadie quiere un cambio de gobierno en este momento. Le podría interesar, sí, al presidente Correa, porque si este momento se terminaría su gobierno, pues las consecuencias del manejo irresponsable de la economía por parte de este gobierno, un gasto dispendioso y excesivo, pues lo sentiría el siguiente gobierno. El presidente Correa tiene que terminar su mandato. Hasta el año 17, pero hay que continuar las movilizaciones porque el propósito es que el gobierno se dé cuenta que el país se cansó de ese estilo, de manera que detenga esas actitudes excesivas y abusivas, de las cuales vamos a hablar, y especialmente el manejo económico, con Patricio Alarcón. Él es el nuevo, casi diría yo que flamante presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Ingeniero, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a usted. Empiezo por una cosa circunstancial y creo yo que muy importante, el tema del artículo 34 de la Ley de Telecomunicaciones. ¿Es grave? ¿Es perjudicial? ¿Es atentatorio contra derechos básicos? Definitivamente, Jorge, es un artículo que destruye la creación de valor. Es un impuesto recaudatorio, es un impuesto que termina siendo confiscatorio porque ya las telefónicas han llegado a acuerdos acerca de la concesión. Las telefónicas también han llegado, especialmente en el caso de la telefónica más grande del país, ya llegó a un acuerdo inclusive para aumentar el radio espectro. Y estamos hablando de cifras que no son menores. En un caso de más de 160 millones de dólares, estamos hablando de la concesión original en 260 millones de dólares. Estamos hablando de que son grandes empleadores, estamos hablando de que pagan muchos impuestos, son uno de los mayores tributadores del país. Y ahora, de repente, en la nueva ley de telecomunicaciones, en el artículo 34, aparece un cobro adicional sobre la participación de mercado. Entonces, según la participación de mercado, ahora quieren cobrarle a la empresa un valor sobre... ¿De qué empresa? A las empresas telefónicas. Allá. Pero usted dijo la que tiene... Sí, y le afecta a la empresa que tiene más participación, y eso es lo peligroso de esta medida. ¿Esa es cuál? ¿Es Claro? La que tiene más participación es Claro, pero afecta a todas. Y afecta a la creación de valor y de riqueza, porque está castigando la participación de mercado, está castigando el progreso y a la inversión. Y está castigando el éxito, a la que le va mejor más le cobran. Como las leyes que propone el gobierno, está castigando el éxito, usted lo ha dicho exactamente. Y en este caso, el impuesto empieza desde el 30% de participación. Y en el caso de la empresa más grande de este país, está hablando de que tienen el 64% del mercado y le están cobrando un 5% adicional sobre los ingresos. Entonces, es un impuesto que termina con cifras mayores. Por eso lo llama usted a este artículo confiscatorio. Yo diría que sí, es confiscatorio, atenta contra la creación de valor y básicamente está castigando el éxito de una empresa, porque ahora es claro, mañana cuando falte dinero también en las arcas fiscales pueden pasar esta ley hacia otras industrias. Y eso es nocivo, ¿no? Sería nocivo para la economía del país. Claro, empezarán a castigar al sector agropecuario, a la producción al sector de alimentos, al sector de textiles. Pero usted dice cuando le falte dinero. Bueno, al gobierno es una señal, obviamente. Pero usted siente que al gobierno ya le falta dinero. Bueno, sí, yo pienso que en este momento falta dinero. Estamos viendo altos niveles de endeudamiento, el crecimiento del endeudamiento en el último año ha sido alrededor del 60%. ¿Le parece abusivo ese endeudamiento? Mire, más que abusivo, me parece que es un error en el modelo económico que tiene el gobierno. Porque ahorita yo creo que tenemos que entablar discusiones discusiones técnicas, más no ideológicas, y que parten del principio del modelo económico, es decir,
yo no puedo gastar más de lo que ingresa, de lo que me ingresa a mí como Estado, como gobierno central, como gobierno seccional, inclusive a nivel de economía, de una economía doméstica. Yo le doy un ejemplo. Si es que yo tenía un buen trabajo y ganaba $15,000 y ahora obviamente cambié de trabajo o me sacaron del trabajo, bajaron mis ingresos y ahora estoy percibiendo $5,000, yo no puedo seguir gastando los $15,000 al mes. ¿Por qué? Porque ya se acabó la bonanza. Entonces, si yo sigo gastando y peor aún, si yo sigo endeudándome para pagar mis gastos, va a llegar el rato que me declaran insolvente. ¿Usted cree que el gobierno ya está gastando más de lo que tiene y en algún momento lo van a declarar insolvente? Yo pienso que el gobierno está gastando demasiado. Estamos hablando de $8,000 millones solo para pagar sueldos. Estamos hablando de que recauda 14,000 millones en impuestos y 2,600 millones más en ingresos petroleros, y el presupuesto general del Estado es de 34,000 millones de dólares. Entonces, en ese sentido no hay plata que alcance, ¿no? Entonces creo que hay que cambiar tenemos que hablar ya de temas puntuales, tenemos que hablar de un manejo económico, a mi forma de ver, más austero. Tenemos que ir con propuestas claras, tenemos que hablar de focalización de subsidios. Perfecto. Por ejemplo. Ya vamos a hablar de la macroeconomía, pero la palabra confiscatorio que usted le puso al artículo 34 de la Ley de Comunicaciones fue la misma palabra, confiscatorio, que se les endilgó a los proyectos de leyes del gobierno de ley de herencia y de ley de plusvalía. ¿También eran intentos confiscatorios del gobierno? O sea, son medidas que castigan el éxito. En el caso del impuesto a la herencia, yo creo que fue un error político, definitivamente. Fue un error del gobierno al tratar de redistribuir, al dar el mensaje al pueblo de que van a redistribuir la riqueza. A mucha gente le molestó, porque el pueblo, el ciudadano en general ecuatoriano, trabaja para ser exitoso y trabaja para llegar en algún momento a ser rico y trabaja para crear un patrimonio para su familia. Para ser rico, tener un patrimonio que le permita vivir con dignidad y que sus hijos algo reciban, ¿verdad? Y sabe que discrepo un poco en eso, porque el que emprende, el que crea un negocio, lo hace porque le gusta, lo hace por diferentes motivos, pero también lo hace para el éxito en un futuro, para enriquecerse. Y para enriquecerse no estoy hablando para ir y gastar de una manera absurda, sino que también para dejar un patrimonio para sus hijos. Entonces, él está castigando, esa ley lo que estaría haciendo es castigando al éxito, ¿no es cierto?, de una persona. Y fuera de eso, lo más perjudicial de esa ley es que está castigando a los grandes empleadores, a la gente que tiene que seguir reinvirtiendo y generando riqueza en este país. Entonces esa gente no va a seguir generando riqueza en este país. ¿Y a quién llega a afectar esta ley finalmente? Al pobre, al que necesita desempleo. Ahora, el gobierno dijo que interinamente esa ley. ¿Usted cree que va a volver a la carga? Yo creo que el gobierno, primero que no existe la figura legal de un retiro temporal de la ley. Y lo que ha dicho el presidente claramente en la última sabatina el sábado anterior fue que la ley de plusvalía se mantiene, y que después de su reunión con ciertos empresarios que van con buenas intenciones a Carondelet, lo que hace el gobierno es dividir a los empresarios, pero a los empresarios que van con buenas intenciones a Carondelet les ha dicho que sí, que los negocios en marcha, que para los negocios en marcha usaría la tabla anterior. Pero... Es decir, persiste en el tema de la pero persiste en la ley de la herencia, en bienes, con las mismas tablas, me parece que es del 47%, 47,5%, y sigue con el impuesto a la plusvalía, ¿no? Con la propuesta de ley de plusvalía, que es peor, que es aún mucho más fuerte. Ahora, usted bien lo dijo, ese fue un error político. Un error político que le costó caro al gobierno, porque todas esas tensiones que se habían ido acumulando en el país por ese estilo tan prepotente, tan confrontacional del gobierno, de Correa particularmente, pues estalló con el tema de la herencia y la plusvalía. Si vuelve a la carga con eso, la gente se va a fastidiar aún más
y al gobierno se le va a salir de las manos la situación política. Yo no sé si es que si la intención del gobierno obviamente no va a ser fastidiar a nadie, pero al estar convencidos de que en el caso especialmente de la ley de la plusvalía, de que no afecta a la clase media y a los más pobres, van a entrar en una campaña para demostrar, según sus tablas, con el SRI, de que eso no afecta a la mayoría de la población. Entonces van a seguir tratando de ganar adeptos con ciertas tablas. El problema es que la credibilidad de Correa está muy venida menos. Y lo que tal vez no tienen claro es que el principio del impuesto es lo que finalmente le molesta a la gente, y tal vez no tanto las cifras individuales, ¿no? Y ese es un problema. Es un problema. Y lo que a nosotros, como empresarios, lo que más nos preocupa es que está parado el sector de la construcción, ¿no? ¿Está parado? Por este mensaje. Sí. No se está moviendo, no hay mucha compra, no hay mucha venta, entonces eso es un problema. ¿Algún otro sector está afectado por estas últimas medidas? Mire, yo creo que la economía en general un poco se ha visto afectada. ¿Por qué? Porque hasta que las reglas no estén claras, yo creo que grandes y medianos y pequeños empresarios no van a tomar decisiones en este país, constructores. Entonces, todavía el gobierno tiene la oportunidad de archivar definitivamente estos proyectos y de llegar a un diálogo, a un consenso para progresar, ¿no? Para progresar y mantener una economía óptima, ¿no? Niveles de ingresos óptimos. Todavía hay la posibilidad de llegar a acuerdos comerciales con el resto del mundo, atraer divisas. ¿Usted concretamente, como presidente de la Cámara de Comercio de Quito, iría a una reunión con el presidente de la República? Mire, si es que se archivan las leyes, si es que vemos que está dispuesto a aceptar, qué sé yo, consejos propositivos, claro que estaremos dispuestos. ¿Usted cree que Correa es un hombre abierto a consejos? Porque hay mucha gente que dice que Correa se cree tan perfecto, tiene una imagen tan recontra sobredimensionada de sí mismo, que él no oye a nadie ni acepta consejos de nadie porque él cree que sabe todo. Yo creo que hay un tema ideológico. Yo creo que él ha sido muy claro en cuál es su visión. Ahorita con los nuevos proyectos de leyes, yo creo que él cree profundamente en la redistribución de la riqueza, y creo que está equivocado. ¿Por qué? Porque creo que no es un modelo que va a generar riqueza y va a traer divisas, y eso es lo que necesita este país. Tengo que hacer un corte, ingeniero Alarcón. Al volver quiero preguntarle sobre la situación económica del país en general, porque los sectores empresariales en especial, aunque no solamente, han advertido ya reiteradamente de que se viene una grave crisis económica porque el gobierno ha gastado mucho y está endeudando mucho al país. ¿Viene en realidad esa crisis? Se lo preguntaré al volver. Hacemos ese corte. Seguimos con Patricio Alarcón, el flamante presidente de la Cámara de Comercio. Ingeniero Alarcón, las admoniciones sobre la inminencia de una crisis económica por el manejo irresponsable de la economía por parte del gobierno los hemos oído ya largos meses. Usted mencionó que el sector de la construcción está parado, pero en el resto de la actividad económica no parecería que la crisis ha llegado, y ya estamos en la segunda mitad del año 15. ¿Qué pasó? ¿Las predicciones eran demasiado fatalistas o en realidad la crisis se viene? Definitivamente, debido a factores externos y a factores fiscales, vamos a entrar en una recesión. En estos meses lo empezaremos a sentir. Salimos de abril, donde entraron ingresos a arcas fiscales, todavía hubo un buen nivel de gasto público. Entonces en los próximos meses ya empezarán los negocios a sentir que sus ventas bajan, ciertos sectores están parados, como el de la construcción. ¿Por qué cree que va a pasar? ¿Por qué cree que va a pasar todo eso? Y algo muy importante, Jorge, es que los bancos también han cerrado muchas líneas de crédito. Y es normal, o sea, la banca está líquida, la banca está bien, pero la banca se ajusta al nivel de depósitos. Entonces, si bajan los depósitos, los bancos prestan menos. ¿Por qué? Porque tienen que asegurar el patrimonio en general de los ecuatorianos. Lo que afecta es que hay menos movimiento, hay menos créditos, entonces la gente no sigue prosperando en sus negocios. ¿En qué porcentaje ha bajado el depósito del público en los bancos? Mire, yo no le puedo dar un porcentaje, pero le puedo decir que desde enero
Hasta mayo, por cifras del Banco Central, estamos hablando de más de $1.000 millones que han bajado los depósitos. ¿Y eso se podría atribuir a qué? ¿A desconfianza de la gente en el sistema financiero o a desconfianza de la gente en general en el manejo de la economía? No, pueden haber algunos factores, menos liquidez en el mercado, cierta gente que seguramente no ha confiado en el sistema financiero, pero no hay en qué no confiar. Los bancos están líquidos. El problema no es el sistema financiero per se, porque los bancos son bien manejados, los bancos son bien regulados por la superintendencia de bancos. Ese no es el problema. ¿Y entonces por qué la gente el problema puede ser plata? Económico. La gente, si es que sacó la plata, puede ser por rumores malintencionados. Puede ser. Si es que alguien llegó a sacar dinero. Es que usted dice que han sacado 1.000 millones. No, los depósitos. Los depósitos han bajado, ¿no? Eso puede ser circulación. En parte puede haber gente que ha sacado su dinero, se ha gastado su dinero. Claro, porque $1.000 millones en una economía pequeña como es la ecuatoriana es una cantidad significativa. Sí hay, me parece que los depósitos van alrededor de $21.000 millones. O sea, no es tan grave, no es tan grave. Sin embargo, lo que sí tenemos que monitorear es que el manejo y dialogar y aconsejar que el modelo económico cambie. ¿Por qué? Porque uno no puede ser, el gobierno no puede endeudarse a las tasas en las cuales se está endeudando, emitir bonos al 10,5% de interés. No es lo óptimo, no es lo óptimo. Los países se endeudan a tasas muy bajas. En este caso, ¿por qué se endeuda a esos niveles? Porque asumo que no puede conseguir créditos a tasas más baratas. O sea, en el gobierno ecuatoriano ya no confía la banca internacional y los organismos internacionales de crédito. En este momento debe estar complicado y la señal más clara es que tiene que emitir bonos a tasas más altas. Yo no sé, yo creo que el Fondo Monetario estaría abierto a prestarle dinero al gobierno ecuatoriano, siempre y cuando las reglas de juego estén claras. Y eso es lo que y eso es lo que en este país el mensaje del gobierno tiene que cambiar. Las reglas de juego tienen que estar claras. Imagínense, llevamos 12 reformas tributarias durante el periodo de Rafael Correa, ¿no? El empresario lo que quiere es tener reglas claras, que no existan cambios. Mire lo del artículo 34 de la ley de telecomunicaciones. O sea, ¿no? Estamos hablando de que cualquier día aparece una ley donde le cuesta a la empresa o tiene un impuesto adicional. Sin saber leer y escribir le llegó el día menos pensado. Empezamos este bloque y usted mencionaba que la crisis se viene. ¿Usted cree que va a ser una crisis de magnitud? Todo, no tengo una bola de cristal para saberlo, y todo depende de en cuánto se pueda seguir endeudando el gobierno para poder seguir manteniendo el gasto público. Y otro factor que no es menor es el precio del WTI, que el precio del WTI ya está volviendo a bajar. Entonces, si llegamos a niveles muy bajos de precio del petróleo, que es factible porque ahorita en el mercado hay suficiente inventario, y diría que un exceso de inventario, y ahora están entrando posiblemente pronto 1,5 millones de barriles diarios por un acuerdo con Irán, un acuerdo nuclear con Irán, y pronto serán 1,5 millones de barriles diarios más. Entonces estamos hablando de que va a haber más petróleo en el mundo, va a haber más oferta. En el Medio Oriente, a los árabes no les interesa en este momento que suba el precio del petróleo tampoco, porque están ganando participación del mercado frente al esquisto en los Estados Unidos, y además no les conviene a ciertos países árabes, Kuwait, Arabia Saudita, que suba mucho el precio del petróleo, porque el ISIS también maneja ingresos petroleros. En este momento ya no. El Estado Islámico ya no controla los petroleros, controla una refinería. No, pero sí vende petróleo y tiene ingresos del petróleo. Finalmente, si controla una refinería, está vendiendo petróleo. Entonces, al ser una ala extrema sunita, también atenta contra la seguridad de todos esos países. Entonces, en el mundo, un poco para ir al punto, en el mundo en este momento se ve difícil que vuelva a subir el precio del petróleo. De acuerdo a lo que estamos hablando, la lógica sería que se mantenga o baje. Que se mantenga en sus niveles actuales de 52, 54. 51, baje a 48, y lo grave fuera que el WTI baje a $30.
Eso parece muy difícil. No sabemos. Tanto como eso. No sabemos. Como parece también difícil que vuelva a estar en los niveles de ciento y tantos con que tuvo este gobierno no volverá a estar a ese precio. Entonces, a esos factores hay que plantearse un modelo económico postpetrolero, y hay que manejar el país de otra manera, porque bueno, si usted tiene un barril de $100, tiene un excedente que si usted decide gastarlo, lo cual no es óptimo porque uno siempre tiene que tener plata para un mal día. Si usted decide hacer eso, bueno, lo puede hacer porque tiene caja para hacerlo. En este momento, si no tiene caja, no puede seguir gastando y no puede endeudarse para seguir gastando. Que quizás eso sea lo peor del manejo económico del gobierno del presidente Correa, que gastaron con absoluto descuido, como en los años de la Venezuela Saudita. ¿Se acuerda Venezuela cómo gastaba la plata? El Ecuador hizo lo mismo, gastó con locura. No se preparó para las épocas de vacas flacas, y claro, cuando bajó el precio del petróleo se vio que el manejo económico del gobierno, que parecía un gobierno que parecía eficiente porque sobraba la plata, no era porque el manejo era eficiente, sino porque había mucha plata, y se vio toda la debilidad del manejo económico del gobierno. En todo caso, sus colegas de la Cámara de Comercio, sus colegas comerciantes, ¿ya sienten algún tipo de desaceleración de la economía? Definitivamente a los comerciantes los vienen golpeando desde el año pasado, cuando a los importadores les obligaron a manejar cupos en cuanto a lo que podían importar. Después vinieron las sobretasas, y ahora estamos con las nuevas propuestas de ley. Entonces sí, el sector está afectado definitivamente. El sector del comercio está afectado. O sea, y ya no es solo construcción, también es construcción y comercio. Por supuesto está afectado. Y al afectarse el comercio, supongo que se afecta también la industria. Por supuesto, porque el comercio mueve a la industria, promueve todos los productos que se producen en el país. Entonces sí, puede haber existe, de hecho estamos entrando en una recesión, y puede complicarse la economía ecuatoriana si es que no se toman las medidas necesarias para precautelar eso. ¿Medidas como cuáles? Ir bajando poco a poco el gasto público, le diría atraer divisas, inversión extranjera, con reglas de juego claras. Ahorita el Ecuador tiene el riesgo país más alto en Latinoamérica, perdón, no es más alto, solo Venezuela tiene un índice de riesgo país más alto que el Ecuador. Claro. Entonces, todo eso hay que irlo arreglando. El gasto público, hay que ir bajando el gasto público. Ahorita estamos en niveles de 44% sobre el PIB. Nosotros, lo que nos parecería adecuado a nosotros es que llegue a gastarse un 25% sobre el valor del PIB en el tiempo, porque no hay cómo hacerlo de buenas a primeras, porque sería muy traumático también para la economía, porque también depende hasta cierto punto en el gasto público. ¿Y usted ve posible que eso ocurra con este gobierno? ¿O habrá que esperar que venga el siguiente para que maneje la economía con realismo y eficiencia y sin demagogia? Yo esperaría que el gobierno ya piense en el país y en el largo plazo, y que empiece a tomar medidas pensando en los ecuatorianos, no pensando en un proyecto político. Y tengo que hacer otro corte, el segundo y último, ingeniero Alarcón. Pero quiero preguntarle ahora sobre la Cámara de Comercio. Usted mencionó que ha habido por parte del gobierno un afán de dividir a los gremios, y que invita a unos empresarios para quitarles presencia, representatividad a las cámaras. Pero también se dice que ha habido manejos en las cámaras, singularmente en el comercio, en la de comercio, que han afectado la fuerza y la capacidad de representación de los empresarios. De esto hablaremos al volver. Patricio Alarcón es el flamante presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Ingeniero Alarcón, usted mencionó los intentos del presidente Correa por dividir a los gremios y quitar la representatividad. ¿Lo ha logrado? No lo ha logrado. Lo que hizo el gobierno cuando los gremios cortaron el diálogo por las nuevas propuestas de ley fue llamar a ciertos grupos económicos para hablar directamente con ellos, para hacerles preguntas. Lo que los empresarios les supieron expresar es que no estaban de acuerdo con los proyectos de leyes y que apoyaban a los gremios. No logró dividir a los empresarios con los gremios, pero lo que está haciendo es, al no tener apoyo de los gremios, ir a hacer consultas directas con ciertos empresarios. Sin embargo, es evidente que las cámaras han perdido en estos últimos años presencia, significación. Antes una opinión de las cámaras, por representar al sector que genera riqueza, que genera puestos de trabajo, era una opinión sustancial, que pesaba. Hoy poco o nada.
Discrepo porque si vemos el último comunicado de la prensa, fue un comunicado frontal, fue un comunicado fuerte, el gobierno no lo tomó a bien y lo criticó, y sin embargo fue un comunicado que tuvo peso, fue un comunicado que básicamente representando a todos los afiliados se expusieron muchísimos puntos de vista que defienden a los gremios y bien o mal, usted ya ve que el gobierno dio a torcer el brazo en cuanto al impuesto a la herencia. Usted mismo dijo. Pero con negocios en marcha, en algunas ocasiones ha dicho que tal vez, si es que no los archiva definitivamente estos proyectos, pueden seguir. Pero eso no fue, ingeniero Alarcón, por las cámaras, ni por el comunicado de las cámaras. Fue porque la gente en la calle se rebeló. No, obviamente que la gente también se rebeló, pero la opinión de los gremios y la opinión de a quien representamos todavía tiene peso, La Cámara de Comercio de Quito tiene 10.000 afiliados, la Cámara de Comercio de Guayaquil tiene un número similar de afiliados, hay mucha gente que respeta la opinión de las cámaras. Los afiliados grandes, pequeños y medianos definitivamente respetan las opiniones y las escuchan. Y muchos de nuestros afiliados reclaman en diferentes niveles. Ahora, la Cámara de Comercio de Quito singularmente ha sido cuestionada en los últimos años porque tuvo un presidente, Blasco Peñarera, que se quedó 10 años y la gente sintió es un mal ejemplo. Cuando se habla, como se ha hablado en los últimos años, y se habla en todas las democracias de la necesidad de la alternancia en el ejercicio del poder, que alguien se quede 10 años no es un buen ejemplo, y eso parece que causó incluso divisiones, desafecciones entre los comerciantes. No, al final hubo alternancia. Blasco salió, él estuvo consciente de que cumplió su ciclo después de 10 años. Él cree en la alternancia, si no hubiera creído en la alternancia seguiría en la Cámara de Comercio de Quito, y él hizo las cosas hasta cierto punto muy bien en cuanto a la representación del gremio. ¿Por qué? Porque él advirtió desde un principio qué es lo que se venía. Él tuvo una posición muy crítica, muy frontal con el gobierno. Justo cuando él salió, usted vio, vinieron estas nuevas propuestas de ley de herencia, de plusvalía. Entonces él, con su estilo, tuvo una posición muy frontal y muy crítica y muy apreciada por los socios de la Cámara de Comercio de Quito. ¿Usted va a mantener esa posición frontal y crítica? Yo voy a tener una posición crítica a mi estilo. Blasco es una persona, yo soy otra persona. ¿Cuál es su estilo? Yo tengo propuestas, yo soy propositivo. ¿Blasco no era? No, sí lo era, pero él tiene su estilo. Es una persona muy frontal, muy crítica a su manera, con su carácter, con un carácter muy fuerte. Él es un guerrero. Usted dice que usted es propositivo. ¿Qué va a proponer? Vamos a proponer que el gobierno, vamos a hacer propuestas al gobierno, es decir, miren, nosotros tenemos un documento que proponemos que cómo mantener una economía después de altos precios petroleros, es decir, bajando el gasto público, focalización de subsidios, defendiendo la dolarización. ¿Usted cree que Correa les va a hacer caso? Yo esperaría que sí, por el bien del país. Ustedes están además, los empresarios, no solamente los comerciantes, los industriales, los agricultores, los constructores, en general están este momento unidos. Sí, por supuesto. En defensa de un manejo más racional de la economía. Por supuesto. Porque durante mucho tiempo han estado bastante divididos, cada uno ha jugado su propio partido. No sé si divididos, pero por supuesto mantuvimos una reunión la semana anterior con el comité empresarial, hicimos un comunicado, estuvieron gremios de todos los sectores. Entonces, claro, todos estamos tomando decisiones y comunicando en conjunto nuestra manera de ver las cosas. Porque yo creo que parte del deterioro, yo en eso sí me ratifico, del deterioro del peso específico de los empresarios, ha sido que
se les ha visto que cada uno defiende sus intereses, no en general los intereses nacionales, sino sus intereses de gremio, de secta, de grupo. Incluso los empresarios que pudieron medrar durante el correísmo, bien pegados al gobierno estuvieron. Y hoy, cuando empiezan las leyes que usted llama, y seguramente tiene razón, confiscatorias, ahí los empresarios, 8 años y medio después, reaccionan y cuestionan un modelo económico del cual muchos de ellos se beneficiaron, y muchos estos años. El empresario tiene que seguir creciendo, tiene que seguir produciendo, tiene que adaptarse a ciertas medidas que toma el gobierno. Ciertos empresarios tuvieron que aportar y trabajar con nuevas reglas de juego. Lo tuvieron que hacer por sus empleados, por el patrimonio familiar. Sin embargo, yo creo que muchos empresarios se sintieron traicionados con las nuevas propuestas. 8 años y medio después. Sí, no se daban cuenta hacia dónde iba este modelo. No vieron lo de Venezuela, sí. no se dieron cuenta. No pensaron que el gobierno iba a ser tan extremista. Tan ciegos son. Yo pienso que no, que trataron de trabajar en conjunto, trataron de sacar sus empresas adelante, había liquidez en el sistema, hay gente que le fue bien. Y finalmente se dieron cuenta de que las reglas de juego siguieron cambiando y que el país se puede seguir complicando si es que se sigue manejando de esa manera la economía. Pero al final del día lo que todos defendemos es los principios del emprendimiento, de la creación de valor, del patrimonio. Entonces... Lo que pasa, ingeniero Alarcón, es que mucha gente desde el comienzo, inclusive cuando todos los vientos soplaban a favor del gobierno y había una opinión masiva y caudalosa a favor del gobierno, mucha gente, la más perspicaz, advirtió que ese gasto público excesivo iba a terminar tarde o temprano en una crisis. Y muchos empresarios prefirieron callarse de eso y aprovechar que había un gasto público caudaloso para hacer ingentes ganancias. Hoy, cuando se le acabó la plata al gobierno, ahí se pasan al otro lado y dicen: caray, el gobierno gasta mucho, si viene gastando mucho, más de lo que tiene desde hace 8 años y medio. No es tan fácil, porque muchos empresarios reinvirtieron, cedieron parte de su patrimonio, muchos empresarios tienen deudas todavía. Entonces, esto les va a afectar más de lo que cualquiera pueda creer. Entonces, también han arriesgado mucho en el país. Sí, la función del empresario es trabajar, seguir creando fuentes de trabajo, y hay que apoyar a modelos. Es decir, alguien tiene que venir a hacer nuevas propuestas económicas, y para eso están los políticos, los comunicadores. Entonces, el empresario tiene una situación difícil. Tiene que seguir generando riqueza, adaptándose a reglas de juego, y a ratos no se siente representado, ¿no? No se siente representado por la asamblea, por darle un ejemplo, no por los gremios, porque los gremios pensamos que las cosas tienen que cambiar, y vamos a ser críticos y vamos a tratar de hacer propuestas concretas para que se hagan. Pero claro, hay empresarios que tuvieron que crecer como creció el país, con un gasto excesivo que no es un modelo adecuado, pero crecieron. Y ahora las consecuencias van a ser que, bueno, algunos tienen un costo fijo más alto, algunos tienen deudas, y algunos han reinvertido su patrimonio en un país donde el norte no está claro. Claro. ¿Usted diría que hoy los empresarios como clase están contra el gobierno? Yo creo que los empresarios están en contra de ciertas posturas del gobierno. No se puede decir que están en contra del gobierno, porque el empresario tiene que seguir trabajando. Lo que el empresario está en contra de que no existan reglas claras de juego, definitivamente. De que el modelo, muchos empresarios pueden estar en contra del modelo económico, un modelo que no atrae divisas al país, que no genera riqueza. Pero en eso podemos estar en contra. Ahora, me imagino yo que los pequeños empresarios, los microempresarios, deben estar muy angustiados, porque los grandes empresarios, que además en estos años han aumentado sus fortunas, pues están tranquilos, tienen un colchón, tienen protecciones, tienen un muelle. Los pequeños empresarios deben estar angustiados. ¿Lo ha sentido usted? Definitivamente hay secuelas, ¿no? Cuando la economía empieza a recaer.
Entonces sí, definitivamente, al moverse menos la economía, bajan las ventas y los comerciantes pequeños están preocupados, obviamente, están preocupados y necesitan un cambio para poder seguir generando, ¿no? Generando ventas. Dos preguntas finales. Al licenciado Blasco Peña-Herrera, a su antecesor en la Cámara de Comercio de Quito, se lo acusaba especialmente parte del gobierno de que hacía política, de que era un político en una función gremial. ¿Usted hará política desde la Cámara de Comercio? No, yo no haré política y yo creo que Blasco lo que hacía es defender la libertad empresarial y principios. ¿Y usted no hará porque eso no también? está, sí, y yo creo que Blasco no está haciendo política, él defendió los intereses del gremio y defendió los principios de libertad en este país. A mí no me parece mal que se haga política. Los gremios finalmente tienen un rol político y a veces hay que mojarse el poncho. Y cuando la situación va mal, como va mal en el Ecuador, hay que decir las cosas. Sí, y las cosas se seguirán diciendo. Y yo más bien cuestiono que algunos sectores, especialmente empresariales, han estado silenciosos y aprovechando. Tal vez es una percepción, pero los empresarios están reclamando fuertemente. Y la pregunta final, ¿usted es pesimista u optimista con respecto a la situación económica del país? Pesimista. ¿Pesimista? Sí. O sea, ¿usted teme que se venga una crisis severa? Yo espero que no venga una crisis severa. Yo creo que todavía hay tiempo para hacer cambios. Pero es pesimista porque no cree que se hagan esos cambios. Soy pesimista por la ideología, ¿no? Por la equivocación en el modelo económico, por la ideología del gobierno. La ve muy chavista, muy socialista, el viejo estilo soviético. Yo creo que el pueblo, el ciudadano en las urnas finalmente tiene que decidir si quiere ir hacia Venezuela o si quiere un modelo económico diferente. Eso es. Hasta ahora hemos estado yendo hacia Venezuela. ¿Estamos yendo todavía hacia Venezuela? Mire, en cuanto a temas de la Asamblea Constituyente, manejo de las Cortes, seguramente en ese sentido sí. ¿En qué sentido no? Aquí tenemos una gran diferencia a muchos de estos, una gran diferencia en cuanto a estos países, como Venezuela, como Argentina, como Nicaragua. Y es el dólar. O sea, gracias a la dolarización hemos estado blindados. El dólar nos ha ayudado, no ha habido emisión de dinero, ha tenido que haber un control de la economía superior al de los otros países. Claro, sin duda el dólar ha sido un blindaje. Sin el dólar el populismo correísta se hubiera desatado como se desató en Venezuela y a lo mejor ya estuviéramos como Venezuela. Pero en esa ruta podemos estar yendo todavía si no hay en el año 17 un cambio de gobierno. Difícil que vayamos en esa vía por lo que usted mismo ha expuesto, pero sí, yo espero que en el 2017 tengamos la libertad para tomar otra decisión o otro rumbo, si es que ese fuese el caso. Sí, otro rumbo. Gracias por haber estado aquí, ingeniero Alarcón. Gracias, Jorge. Le agradezco muchísimo por su... Patricio Alarcón es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Quito y uno de los sectores más representativos, sin duda, de la empresa ecuatoriana.